Buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada, sí se escucha. Gracias. Esta plataforma ha estado dando algunos problemas los últimos días. Vamos a procurar tener la clase, a ver hasta qué punto lo logramos. Sí, Karen. Licenciada, disculpe, una molestia, viera que en el grupo están diciendo de que hay varios que están en espera de que logren entrar y no se les ha dado aún el acceso y están hace rato, no sé si sea la plataforma o no sé. Sí, vieran que esta plataforma ha estado dando algunos problemas. Tiene varios días de estarlo haciendo. Vamos a consultar qué es lo que está pasando. Pero aquí les vamos a dar ingresos según vayan solicitando, ¿verdad? Todos los que me lo solicitan, yo les doy. Eso estoy haciendo ahorita. Díganles que lo soliciten y que vamos a irles dando ingresos según me lo van solicitando. Vamos a ver si para la próxima semana ya omitimos este paso de tener que solicitar ingresos. Bueno. Me alegro de verlos. En la última clase hablamos del tema del método científico. Y ya les compartí, como pueden ver en Classroom, las dos presentaciones que usé para la clase. Espero que todos estén unidos a Classroom para que tengan acceso a las presentaciones y también para que si hay alguna tarea o algo por ahí, también tengan la oportunidad de verlo. Aquí hay unos todavía tocando a la puerta. Vamos a ver si para la próxima semana ya logramos que todos ingresen como invitados y que ya no tengan que estar tocando a la puerta, porque la verdad es que este proceso entretiene mucho y quita la atención. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de los paradigmas de la investigación social. Ese es el tema de este día. Los paradigmas de investigación social son importantes porque nos van a permitir entender la forma, las diferentes formas en las que podemos hacer investigación, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Y como hay algunas que son más adaptables dependiendo del área de la ciencia que estamos investigando. En esta aula, en esta clase, en la sección G, tenemos inscritos, por lo menos en Classroom, vamos a ver, 107 alumnos. Quiere decir que yo voy a ingresar a los que ya estén en el listado. Espero que el listado oficial, aunque tengo también que consultar y notas para ver si coincide, ¿verdad? Con el número que tenemos en Classroom, la inscripción de esta sección. Y los voy a ingresar a la clase como invitados, para que ya no tengan que estar tocando a la puerta. Espero que, no sé si va a haber alguna otra oportunidad de inscripción. No sé si en el curso del semestre van a dar, o en estos días, van a dar alguna otra forma, otra posibilidad de inscripción. Pero con los que ya están inscritos, pues vamos a integrar la clase
para que no tengamos este problema de estar dándoles, que estén tocando y que les estemos dando ingreso a la clase. Bueno, el tema de hoy entonces son los paradigmas de la investigación. Mientras estoy aquí dándole ingreso a los que están tocando a la puerta, voy a empezar preguntándoles a ustedes qué ideas tienen o qué piensan o qué tienen por entendido que es un paradigma. Muchas veces aplicamos en diferentes áreas el tema de los paradigmas. Para los que somos educadores, es muy común hablar del paradigma educativo, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, con la pandemia hubo un cambio de paradigma en el sistema educativo de todo el mundo, ¿verdad? Todo se cambió, la forma de dar clases. Las tecnologías también provocaron un cambio de paradigma en la educación. Y me gustaría escucharlos a ustedes, saber qué es un paradigma para ustedes, mientras que estoy aquí dando ingreso a los compañeritos que están a la puerta. Ya tenemos 61 alumnos ingresados. A ver, ¿qué me dicen? Dice... Ya, Sí, Daniel. paradigma es como un cambio de algo que se tenía, algo normal, y hubo un cambio drástico. Un cambio, dice que es usted. Romper con un estereotipo, romper con algo que ya es una metodología que ya era como establecida y se cambia esa metodología. Ese sería para mí el paradigma. Romper un paradigma sería como cambiar con una metodología, cambiar con alguien que ya, algo que ya se da por aceptado, ¿verdad? O que se ha estado utilizando frecuentemente. ¿Alguien más vi por ahí que levantó la mano? Es como un ejemplo. Es como un ejemplo, dice Rafael Padilla. Marlon Daniel, ¿qué nos dice? Tal vez es como una teoría o un conjunto de teorías que si las utilizamos en conjunto, pues en nuestro día a día, pues nos pueden ayudar para resolver ciertos tipos de problemas, ¿no? Sí, es como Arnulfo, a ver, le escuchamos, Arnulfo. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Un paradigma es como un conjunto de ideas preestablecidas sobre algo. En la mayoría de casos, los paradigmas son ideas o conceptos mal establecidos o que se den mal sobre algo en específico. Entonces, una frase que va muy de la mano a los paradigmas es rompiendo paradigmas, que es desmintiendo esas ideas. Cambiando las ideas, cambiando la forma de hacerlo, ¿verdad? Es un cambio donde se obtienen los mismos resultados. No, y cuando se rompe un paradigma es cambiar completamente lo que ha sido aceptado. Por ejemplo, nosotros tenemos situaciones que son aceptadas y formas de comportamiento, formas de hacer un trabajo, la forma de dar clases, por ejemplo, era un modelo, un paradigma que utilizábamos, ¿verdad? Utilizábamos un modelo muy tradicional y las tecnologías pues, cambiaron ese modelo de hacer, de la metodología educativa. Daniel Gaitán. Podría ser tal vez un cambio, por ejemplo, antes de la calculadora sumábamos un ejemplo con las manos. Entonces vino la calculadora y nos lo hizo más fácil. Hubo un paradigma, hubo un cambio que nos facilitó cómo realizar algo que antes nos lo complicábamos. Así es. El mismo, si hablamos del método científico, el método científico vino a cambiar un paradigma, porque recuerdan ustedes que se aceptaba hacer investigación como a cada quien se le ocurriera. Y el método socrático, perdón, aristotélico,
indicaba que se trataba solo de contemplar la naturaleza, no de tomar en cuenta las situaciones prácticas, y Francis Bacon vino a cambiar esa idea, ese paradigma que existía. Seleni Batres, ¿le escuchamos? Sí, otro paradigma es que las ciencias no se interrelacionaban y de repente se interrelacionan a través del mismo método científico. Entonces ven la relación, rompen el paradigma, como bien dijo, la filosofía era solo para contemplar, pero no se le podía hacer más, no podía ir más allá. Pero cuando se rompió ese paradigma, se dieron cuenta que la filosofía se podía aplicar a todas las ciencias, tanto naturales como puras. Bien, entonces, un paradigma vamos a ver en la presentación que les voy a compartir. Ya tenemos 66 en el aula, vamos a empezar a compartir. Y pues si alguien toca la puerta, vamos a darle la oportunidad también de ingresar, ¿verdad? Este tema de la presentación es la que está causando más problemas en las presentaciones en esta plataforma. ¿Pueden ver la presentación? Sí, licenciada, sí se ve bien. Bueno, sí, gracias. Entonces, gracias por responder. Entonces vamos a hablar de esos paradigmas, o sea, vamos a hablar de los modelos, de los conceptos, la forma de hacer investigación y cómo estos modelos a veces son cambiantes o a veces se mantienen algunos. Y vamos a ver en el tema de la investigación cómo ha evolucionado este cambio de paradigmas. Bueno, si queremos, estábamos hablando del concepto paradigmas, cómo definirlo. Podemos ver que Platón utilizaba la palabra paradigma como un modelo, o sea, un modelo de hacer las cosas, pero es un modelo estable que es aceptado, por ejemplo, en la comunidad científica se aceptaba un modelo de hacer investigación como lo había propuesto Aristóteles. Para Aristóteles dice que la palabra equivalía a un ejemplo de cómo se debían hacer las cosas. Y recuerdan ustedes que ese paradigma decía que la investigación debía de ser teórica, que lo que hacíamos era contemplar los fenómenos de la naturaleza, pero no dominarlos ni utilizarlos con finalidades prácticas. Thomas Kuhn nos da una definición de lo que es un paradigma dentro de la investigación y nos dice que es la estructura conceptual desde la cual los científicos estudian su objeto de estudio. Entonces existe un paradigma en la investigación de cómo los científicos estudian o realizan su proceso de investigación. El paradigma sirve como la orientación y los criterios que se utilizan en una determinada ciencia para desarrollar sus investigaciones. Quiere decir que ese modelo nos va a ir orientando, nos va a ir dando criterios de cómo hacer investigación. Y como les mencionaba, no existen solo paradigmas dentro del tema de la investigación, sino que en otros campos, ¿verdad? En otras áreas. Existe, por ejemplo, un paradigma educativo. En la actualidad, pues ha cambiado mucho ese modelo educativo. Recuérdense que existía el modelo tradicional, donde el maestro era el único que actuaba,
y el alumno no tenía ninguna participación. Cambió ese paradigma y la educación se convirtió, le dio la oportunidad al estudiante de ser más participante dentro del proceso educativo. Las tecnologías vinieron a cambiar ese paradigma también. Y un fenómeno como fue la pandemia cambió paradigmas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas universidades privadas, probablemente para ellos era ya muy común el uso de las tecnologías, pero en nuestra Universidad de San Carlos eran pocas, tal vez ingeniería, algunas por ahí muy técnicas que sí utilizaban las tecnologías e inclusive tenían cursos en línea, pero la pandemia nos obligó a los profesores que éramos maestros de educación presencial cambiarnos a la educación en línea. Algunos tal vez ya teníamos algunos conocimientos tecnológicos, habíamos recibido algún curso de tutoría virtual, pero esto nos obligó a todos a aprender diferentes plataformas, a utilizar los recursos, y ahora estamos regresando a la presencialidad, lo que nos va a hacer cambiar nuevamente nuestro modelo. Se va a mantener, vamos a ver qué pasa con este modelo, con este criterio de impartir la educación, del proceso de aprendizaje de los alumnos, y se va a mantener lo virtual o vamos a combinar lo presencial con lo virtual, un modelo híbrido, no sabemos. Lo veremos en el futuro. Ese es un buen tema de investigación educativa. Voy a hablarles en primer lugar del paradigma positivista. Es un paradigma que ha prevalecido mucho en la comunidad científica. El paradigma positivista se considera como fundador del paradigma positivista a Augusto Comte a principios del siglo XIX. Dice, este paradigma, busca verdades evidenciadas en la práctica inmediata. Quiere decir que aceptaba la experimentación y el trabajo de campo. Postula que el elemento principal para llevar a cabo una indagación científica son los hechos mismos. Los hechos que ocurrían en el fenómeno, en la realidad del fenómeno, y entonces se tenían que hacer investigación en la realidad del fenómeno. Se tenía que hacer investigación en la realidad del fenómeno. Dentro de este paradigma se prioriza la observación y el análisis de los hechos por medio de métodos estadísticos para demostrar la hipótesis planteada. Fíjense que son los mismos elementos del método científico. Utilizaban la hipótesis, los métodos empíricos, la estadística, las matemáticas, y eso era el criterio a seguir para hacer investigación. Plantea que la ciencia es universal y que solo existe un modelo, solo existe un método, que es el método científico. Especialmente dentro de las ciencias puras, dentro de las ciencias naturales, solo se acepta el método científico como el modelo para hacer investigación. Es difícil que quienes trabajan con estas ciencias acepten otro modelo que no sea el método científico. Entonces, como vemos, el paradigma positivista, sigue los mismos planteamientos, los mismos criterios del método científico. Plantea que la ciencia es universal y que solo existe un método científico. Para este paradigma, los hechos sociales tienen las mismas propiedades que los hechos naturales o que los fenómenos naturales. Quiere decir que en el paradigma positivista se acepta que se haga investigación a través de ese modelo
tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales, ¿verdad? Aplica los métodos estadísticos y cuantitativos. El método que se utiliza es el inductivo y no descarta el deductivo. Si ustedes ven todos estos elementos, estos criterios, este modelo del paradigma positivista se basa en el método científico. Y la verdad que si reflexionamos un poquito, este modelo se mantiene hasta la fecha. Sigue vigente el método científico como el modelo universal de hacer investigación, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Y aplica todos los elementos del método científico. El paradigma positivista entonces sigue vigente. Y hay quienes no quieren cambiar su postura porque consideran que es la mejor forma de hacer investigación. Por ejemplo, en un laboratorio de química, de biología. Por ejemplo, para este tema de la pandemia, pues la metodología fue basada en el paradigma positivista y está vigente, ¿verdad? Se sigue haciendo, practicando todos los principios, los criterios, el criterio, la forma de trabajar del método científico. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Tiene la objetividad de usar métodos estadísticos y cuantitativos. Eso le dio mucha validez a la investigación científica. El tema de proponer hipótesis, el de llevarlo a la práctica es lo más importante, el realizar un experimento. Y en el caso de las ciencias sociales sería el ir a la realidad de los fenómenos, ir a la realidad y al campo en el cual se llevan a cabo los fenómenos sociales e investigar directamente en ellos. Fíjense que yo podría decir que este paradigma positivista se inició con el método científico, pero según menciona aquí, quien perfeccionó este paradigma es Augusto. A él se le atribuye el haber perfeccionado el paradigma positivista. Pero, bueno, vamos a ver algunos principios del positivismo según este autor. La realidad social es independiente de cada sujeto. Más bien, es realidad condicionada y determina la actuación de cada individuo. La realidad social puede ser conocida objetivamente por métodos estadísticos y cuantitativos. Entonces, no descartan que la realidad social también se pueda cuantificar. Y es así como muchos fenómenos, para hacer investigación cuantitativa, se tienen que convertir en porcentajes, ¿verdad? Nosotros decimos, por ejemplo, estamos realizando una investigación sobre la aplicación o no de la pena de muerte en nuestro país. Sabemos que la normativa está vigente. En hay tratados internacionales que a Guatemala no le permiten aplicar la pena de muerte. Entonces, decimos, vamos a hacer una encuesta para ver qué porcentaje de la población está de acuerdo en aplicar o no la pena de muerte, y pasamos una encuesta, un cuestionario, y podemos decir, bueno, el 80% está de acuerdo con aplicar la pena de muerte, el 20% no está de acuerdo con aplicar la pena de muerte. ¿Y qué hicimos ahí? Cuantificar un fenómeno social, ¿verdad? Seleni. Sí, licenciada, es como lo que hace el INE. Todos los datos que nos da como soporte el INE, que son los tanto sociales, políticos, que nos brinda pues esa institución.
Son métodos cuantitativos. Entonces dice, al igual que la naturaleza, la realidad social está sujeta a principios de organización universal e inmutable. Entonces, para quienes practican, para quienes apoyan, para quienes están de acuerdo con el paradigma positivista, tanto los fenómenos sociales como los fenómenos naturales pueden ser cuantificados. Como el hacer un experimento en un laboratorio o una muestra para probar una vacuna, por ejemplo, ¿verdad? O como para establecer la opinión o el criterio de una población. Si ahorita hiciéramos una encuesta para saber, bueno, hay 2 candidatos, y establecer, por ejemplo, de esta población de la sección G, quienes apoyan a uno o a otro partido, pues entonces lo que tendríamos que hacer es preguntar con qué candidato está de acuerdo, con Arévalo o con Sandra Torres. Y nos daría un porcentaje. Es muy probable que, como se ven las situaciones, pues de repente el partido de Arévalo dentro de los universitarios tenga un porcentaje más elevado y el de doña Sandra un porcentaje mucho más bajo. Ahora si vamos al área rural no sabemos, ¿verdad? Tal vez doña Sandra con sus promesas ha logrado, bueno, inclinar su voto a su favor y tal vez no es así, ¿verdad? Pero podemos cuantificar esos fenómenos. Ahora, si hiciéramos entrevistas, pues entonces ya veríamos situaciones muy diferentes. Inclusive dentro de los métodos cuantitativos podemos, por ejemplo, hacer entrevistas con preguntas directas, estructuradas, y preguntarles. Pero si queremos saber las razones por las cuales hay personajes que pretenden votar por el Partido Verde o por el Partido Semilla, tendríamos que hacer entrevistas con preguntas abiertas. ¿Por qué votaría usted por el partido de la UNE? Entonces ahí nos aparecerían muchas respuestas de las razones por las que ellos creen que deben de votar por ese partido. Pero si lo hacemos con preguntas abiertas, si les damos opciones, pues a veces no alcanzan las opciones, ¿verdad? Y tendríamos que dejar un campo abierto para dar otras opciones. Pero eso, lo que yo les estoy tratando de explicar es que inclusive los fenómenos sociales se pueden cuantificar. Bien, pero en el siglo XX, el siglo pasado, se empezaron a cuestionar los métodos positivistas y se dio inicio con un paradigma conocido como paradigma interpretativo. Se pusieron en tela de duda su pretendida objetividad. Se puso en duda la objetividad de los métodos positivistas. Rara vez es posible utilizar en la vida cotidiana los resultados de una investigación cuantitativa. Por ejemplo, les decía yo, el 80% de la población está de acuerdo, según esa posible encuesta, que si el 80% de la población está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte. Bueno, y decimos, bueno, entonces el 20% no está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte. Pero si queremos decir ya, así sin números, explicar las razones por las cuales las personas están de acuerdo, pues tendríamos que hacer algunas entrevistas a profundidad. Algunos nos dirían, pues yo estoy de acuerdo porque los crímenes que cometen algunos delincuentes son tan horribles que solo merecen la pena de muerte. En Estados Unidos, quien secuestra o mata a un niño, se le aplica la pena de muerte, aunque creo que no en todos los estados. Hay crímenes que uno se pone a pensar, Dios mío,
esta gente no merece perdón, ¿verdad? Hoy estaba viendo que dejaron en libertad a unos pobladores que le dieron muerte a 3 niñas. No sé si las violaron también. Fue algo horrible. Y dice uno, pero ¿qué está pasando con la justicia, verdad? Y en esa situación yo creo que podríamos decir, esta gente solo merece la pena de muerte. Ahora, quien no está de acuerdo podría decir, tendrá otras razones. Podría decir, bueno, es que yo, mis principios religiosos, mis principios no me permiten aceptar que se le quite la vida a un ser humano, ¿verdad? Pero los otros le podrían decir, pero entonces, ¿por qué ellos sí tienen el derecho de quitarle la vida a un inocente que no ha hecho nada? Y situaciones como esta. Entonces, los números dejan como en tela de duda si las respuestas, porque son muy concretas, muy cortantes, muy objetivas, ¿verdad? Es decir, el 80% está de acuerdo y el 20% no está de acuerdo. Algunas características del paradigma interpretativo, dice. El paradigma interpretativo es de naturaleza inductiva, igual que el otro método, el otro paradigma. Va de lo particular a lo general. Lo que quiere decir que tenemos que trabajar con muestras pequeñas, parte de datos concretos y los interpreta a partir de teorías. Involucra mucho la teoría también, o sea, hay teoría, hay entrevistas. Normalmente una de las mejores herramientas son las entrevistas a profundidad, se les llama. Y estas entrevistas a profundidad son con preguntas abiertas, no se les da la respuesta y les dan a ustedes el espacio suficiente para que respondan todo lo que quieran. Inclusive es recomendable usar una grabadora para que estas personas respondan. Por ejemplo, si usted le dice a una persona, bueno, ahora explíqueme, ¿por qué usted está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte? Entonces esta persona les empieza a decir un montón de situaciones y razones por las cuales considera que se podría aplicar la pena o merecerían que se aplicara la pena de muerte. Y otra persona que no está de acuerdo, por igual. Si ustedes la entrevistan, esta persona podría dar muchas respuestas. E inclusive en una entrevista a profundidad, por ejemplo, podría ser una entrevista grabada y podría usted podríamos tardarnos hasta 30 minutos o qué sé yo, más tiempo entrevistando a una sola persona. Dice, no tiene obsesión por las generalizaciones, aunque también aspira a que los resultados sean homologables en otras realidades. Dentro de la metodología de este paradigma hay métodos cualitativos, como por ejemplo el estudio de casos. Un caso específico con pocos integrantes en nuestra muestra. También está la investigación etnográfica que se realiza en comunidades donde el entrevistador, o sea, el investigador hasta se puede involucrar en la comunidad, observación y entrevistas. E inclusive podría ser el investigador un elemento de la comunidad o dentro de una institución, ser parte de la institución para hacer la investigación. No se obsesiona en hacer generalizaciones, sin embargo, si hacemos un estudio de casos, se puede homologar con otras instituciones, por ejemplo, que tengan las mismas características de la que estamos investigando. Entonces, así como resumiendo, el paradigma interpretativo utiliza diferentes métodos a los que utiliza el paradigma positivista. No utiliza métodos cuantitativos ni estadísticos, utiliza métodos que permiten darle la oportunidad a las personas de expresar sus sentimientos, sus ideas, qué es lo que piensan.
son entrevistas amplias y se utiliza mucho también la observación. Veamos, entonces, dice, el paradigma, este tipo de paradigma ofrece acercamiento naturalista. Estudia la realidad misma tal cual se presenta. Se estudia en su complejidad y totalidad con un contexto cotidiano. Tratamos sí, de ir a la cotidianidad, a la vida normal, que se realiza, por ejemplo, en un fenómeno o en una comunidad. Describe la cotidianidad también, donde se realiza, cómo es la comunidad, en qué lugar ocurre. Pretende comprender la realidad estudiada. El investigador puede formar parte de la comunidad y realizarla en su propio lugar de trabajo. Quiere decir que una persona que pertenezca a una entidad o a una unidad dentro de una institución podría hacer la investigación siendo parte de ese fenómeno. Vamos a seguir viendo. Dice, pretende comprender la realidad desde una manera holística, desde una perspectiva humana. Es más humano, ¿verdad? Porque solo decir el 80%, el 40%, esa es una de las críticas del paradigma positivista, porque deshumaniza las respuestas. En cambio, si ustedes hacen preguntas a profundidad, pues las personas les van a explicar sus razones. En muchos casos darán a conocer sus principios, sus pensamientos, lo que ellos consideran que es correcto o no, o cómo consideran que se podría resolver esta circunstancia. No se conforma, dice, con los métodos estadísticos. El investigador es flexible y creativo. Además, interpreta la realidad en la que vive a partir de su propia visión del mundo. Esa es otra situación, que el investigador se involucra en el trabajo de tal forma que el investigador también da a conocer su propia visión del mundo o del fenómeno que está investigando. El informe se construye por medio de descripciones, narraciones y detalles. Fíjense, esas palabras son importantes porque dice, ¿recuerdan ustedes que en el modelo positivista o en la investigación cuantitativa, pues nosotros hacemos un informe en el cual nosotros vamos a presentar tabulación de datos, gráficas, interpretación de las gráficas y conclusiones, recomendaciones que emanan de esos resultados cuantitativos o estadísticos. En el modelo interpretativo, donde se aplican métodos cualitativos, no es así. Ahí tenemos que hacer un informe escrito donde describimos el fenómeno que observamos. Podemos incluir narraciones y detalles de nuestra investigación, narraciones y detalles que se observaron, narraciones y detalles de las entrevistas a profundidad. Y en cierta forma, pues también tenemos que tener ciertas habilidades para redactar, porque debemos de darnos a entender y llegar a las conclusiones que realmente emanaron de toda esa investigación. Reflexionar sobre toda esa cantidad de datos, porque imagínense si hacemos varias entrevistas a profundidad, pues vamos a tener muchísima información. Podríamos ir grabando las entrevistas a profundidad y tener todas esas grabaciones, escucharlas después, analizarlas e interpretarlas. Después se van haciendo una codificación de temas para ir desarrollando los temas que vamos a incluir en nuestro informe, y procuramos que dentro de ese informe escribir
hacer narraciones, finalmente llegar a conclusiones de toda la investigación realizada. En ese sentido es más práctico la investigación cuantitativa porque solo tabulamos datos, hacemos gráficas y luego sobre los mismos datos y las cantidades numéricas llegamos a conclusiones. Pero en estos casos vamos a llegar a todo un abanico de conclusiones, a todo un abanico de situaciones que van a surgir en la investigación que estamos realizando. Recordemos que, por ejemplo, si vamos a hacer investigación social, lo más probable es que necesitemos profundizar en todo esto para poder llegar a conclusiones en nuestro trabajo de investigación. Y que es muy probable que la investigación del método del paradigma interpretativo con métodos cualitativos nos dé muchísima más información y llegamos a profundizar en la esencia de ese fenómeno, ¿verdad? No así con los métodos cuantitativos que nos van a dar una serie de números y de ellos pues vamos a inferir conclusiones. Por ejemplo, en el tema de los métodos cuantitativos, si hiciéramos un ejemplo de ustedes, ¿están de acuerdo en que se active la aplicación de la pena de muerte? Por favor, levántenme la mano los que están de acuerdo. En la aplicación de la pena de muerte, vamos a ver qué cantidad estaría de acuerdo en ello. Es que yo, licenciada, disculpe, yo siento que para poder votar, saber si aplicamos para la pena de muerte o no, deberíamos también conocer qué tipo de delitos van a entrar, sobre qué base y el por qué, ¿verdad? Sí, pero esa información solo la obtendría haciéndole a usted una entrevista ya con preguntas abiertas. Pero si mi metodología es cuantitativa, lo que podría yo preguntarle, ¿está usted de acuerdo, sí o no, en la aplicación o la activación de la pena de muerte, verdad? Entonces ahorita, por ejemplo, aquí me levantaron la mano 23. 23, ya no hay más, 26. Y entonces yo tengo que obtener conclusiones de esos datos matemáticos y hasta puedo hacer una gráfica. 26 dicen que sí. Ahí no sé por qué. Cada uno de los 26 que levantaron la mano tienen un criterio, ¿verdad? Cada uno dice, podría decirme una razón diferente por la cual estarían de acuerdo con aplicarla. Por ejemplo, como usted dice, en qué hechos o en qué delitos. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que se aplicara la pena de muerte, como dicen en Estados Unidos, a las personas que secuestran y matan niños? Le pregunto, ¿estaría de acuerdo? Ya no me contestó. Bueno, a ver, alguien que quisiera decir por la razón por la cual estaría de acuerdo de aplicar la pena de muerte. A ver, Rubén, Armando. Licenciada, creo que aparte del problema de la sobrepoblación carcelaria que tenemos, aparte del defectuoso sistema penitenciario, tendríamos bastante ventaja a la hora de aplicar hora de muerte, ya que hay personas que tienen más de 300 o 400 años para cumplir de pena. Entonces, están ahí sobreviviendo de más y incluso se les siguen añadiendo más delitos que desde adentro están cometiendo. Y entonces, siguen siendo una carga para la sociedad, ¿verdad? Exactamente, los mantenemos con nuestros impuestos. Ahora, licenciada. Rubén, Armando. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que se salió de control ya la situación actual.
Entonces, hay que tener un hasta aquí, es que ya no está incontrolable. Ahora usted mira, todo eso, aparte que habían malas noticias, ahora hay más malas noticias, ¿verdad? No sé, creo que ellos la justicia ya no la toman como debería ser, ¿verdad? Entonces hay que poner un freno, pienso yo, ¿verdad? Sí, o sea que, pero volviendo a, yo entiendo todo lo que ustedes me dicen. Yo pienso que hay crímenes tan horribles que no merecen otra cosa que la pena de muerte. Pero hablando de... Licenciada, perdone que la interrumpa. En mi opinión, yo sí, yo sí estaría de acuerdo con que se aplique la pena de muerte, por lo mismo que usted mencionaba. Muchas veces hay delitos que sí lo ameritan. Decía el compañero Marlon que hay una sobrepoblación en los reformatorios, en las cárceles y todo lo correspondiente. Hay penas de 300, 400 años que uno paga con sus impuestos para darles alimentación, un lugar, ellos bien gracias ahí adentro, por haber asesinado, violado, descuartizado a una persona. Entonces, en ese tipo de delitos considero yo que sí es pertinente que se pueda aplicar la pena de muerte. Correcto. Bueno, entonces miren el ejercicio que estamos haciendo. Los que están de acuerdo, yo si no estoy mal, yo anoté 26, que sí están de acuerdo en la aplicación de la pena de muerte. Eso lo obtuve con un método cuantitativo, porque solo les pregunté, ¿están de acuerdo sí o no? Sí, levantaron la mano. Pero ya cuando queremos saber las razones por las cuales estas personas que dijeron que sí están de acuerdo, tendríamos que hacer una entrevista con preguntas abiertas y preguntar ¿por qué está usted de acuerdo en aplicar la pena de muerte? O que se reactive la pena de muerte, porque ya estuvo vigente, ¿verdad? En algún tiempo. Y entonces tendría que hacerle una entrevista a cada uno de los 26. Imagínense la cantidad de información que yo obtendría haciéndole una entrevista a profundidad a cada uno de ellos. Y eso ya serían métodos cualitativos. Mientras que los números y las estadísticas son solo, es un método cuantitativo. Depende entonces de la investigación que queremos realizar, la metodología y el paradigma que vamos a aplicar, ¿verdad? Porque si aplicamos solo el método, los métodos cuantitativos, pues yo no voy a tener más que la respuesta que me den los números. Y si yo quiero profundizar en el fenómeno, tendría que hacer preguntas a profundidad. Pero eso no podría hacerlo con una muestra demasiado extensa. En el paradigma positivista se trabaja con muestras pequeñas, precisamente por eso, porque si no la cantidad de información que obtenemos es demasiado extensa. Y miren la diferencia entre uno y otro. En el paradigma positivista se hace un informe estadístico con números. En el paradigma interpretativo se hace un informe narrativo descriptivo con todos los detalles. Y tenemos que tener también cierta facilidad para escribir. Y el investigador tiene que ser flexible y creativo. Por ejemplo, si yo en este momento no obtuve suficiente información con las preguntas que hice, regreso al campo, regreso con mi muestra y les digo, bueno, me dan la oportunidad de hacerles otra entrevista y ahí tal vez obtengo muchísima más información. Hay diferencia entre las dos metodologías, entonces, la que aplica el método, el paradigma positivista y la que aplica el paradigma interpretativo. Cada uno tiene sus
tiene situaciones por las cuales se les ha puesto en duda su objetividad. El paradigma positivista porque dice que solo refleja lo que dicen los números y que es muy objetivo y que no expresa la cotidianidad de las personas que viven el fenómeno. Mientras que el paradigma interpretativo, pues otra situación es que también es muy extenso, que el mismo investigador también va a aplicar su visión del fenómeno. Por ejemplo, si yo estoy de acuerdo en la aplicación de la pena de muerte, pues también influye mi criterio. Si yo no estuviera de acuerdo, porque podríamos hacer otra encuesta y preguntar, ¿quiénes no estarían de acuerdo con la pena de muerte? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes no están de acuerdo en reactivar la pena de muerte? Hay algunos y tienen sus razones, ¿verdad? Para no estar de acuerdo. Los derechos humanos abogan por que la vida del ser humano, los principios religiosos. A ver, Daniel Gaitán, ¿qué me dice? Mire, yo en primer lugar, en primer punto, yo no estaría de acuerdo. Primero porque haciendo una encuesta cuantitativa, me quedo en la ignorancia, ¿me entiende? Yo quisiera informar un poco más de saber el por qué, qué delitos van a entrar en esa área para poder aplicar la pena de muerte y también conocer cuáles son las penas de tiempo de años, las mínimas para que entre también la pena de muerte. Por ejemplo, de 200 años en adelante aplica la pena de muerte. Yo podría decir que sí ahí, ¿verdad? Porque obviamente ya son 200 años que, seamos claros, no van a salir. Y como decía la otra compañera, uno paga los impuestos a ellos, la comida y todo, ¿verdad? Sí, hay quienes tienen hasta 3 condenas de vida completa, ¿verdad? No pueden vivir 3 vidas. No pueden vivir incluso 3 vidas. fíjense que es dinero que a veces también sale uno de la bolsa, pero es trabajo y como mano oscura del gobierno. Lo que hay instituciones fuera del país que aportan a las cárceles de aquí a Guatemala dinero que no reporta el gobierno, ¿verdad? Y es dinero que ponen por cada persona. O sea, en la cárcel uno es un número, no es una persona. Y conforme a eso aporta el gobierno extranjero al gobierno interno. Y eso es algo también que el gobierno no lo da a conocer tan fácil. Entonces, miren, ya al hacer preguntas, obtenemos otros criterios. Marisol Barrios, ¿qué dice Marisol? Buenas noches, licenciada, y a todos los compañeros también. Yo sinceramente estoy, bueno, ni con ni en contra, aunque sí creo que estoy un poquito más en contra, sí, también como dijo el compañero, con la corrupción, no sería solo del gobierno, sino de varias empresas, de varios países, y esto se ayuda al final a meter a personas inocentes y sacar pues a los verdaderamente malos. Y pues es un gran problema, la verdad, y entra más que todo la corrupción y influencia. Gracias, Marisol. No lo escuchamos muy bien, pero más o menos. Nancy Ramírez, ¿qué nos dice? ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Lo que pasa es que, mire, yo estaría de acuerdo con la pena de muerte bajo las causas que han dicho varios compañeros, que hay personas, dejemos los años, aunque tuvieran una condena no tan larga, pero ahí adentro se dedican a extorsionar, se dedican a dictar asesinatos, porque mucha gente ahí adentro se corrompe mucho más de lo que se va afuera. Sí, es cierto. Pero igual, por lo que yo tengo como la contradicción, es que hay mucha gente que está condenada, que realmente no es culpable por el sistema que nosotros tenemos. Entonces, esa es la contradicción. No es por los derechos humanos, porque al final a mucha de esa gente no le importan los derechos humanos, pero muchas veces la cabeza, la persona que dictó, que pagó por una muerte, no es la que está detenida. Está detenida quien lo mató, pero quien lo pagó, quien lo planeó, quien lo hizo está afuera. Por esa razón yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque realmente muchas de las personas que están detenidas, no quiere decir que sean
inocentes, pero no está la mente maestra detenida. Y adicional a eso, creo que más que la pena de muerte sería de que los presos sean unas personas productivas, no que estén ahí ociosas sin hacer nada, viviendo del gobierno, viviendo de lo que extorsionan, viviendo algunos en mejores condiciones que otros por las cosas que hacen, sino todos sean parejos y todos trabajen y aporten algo para la sociedad, para que realmente a la hora de salir puedan ser reinsertados, y si no van a salir, por lo menos que pasen 50 años haciendo algo productivo. Bueno, gracias. Fíjense cómo al hacer una entrevista de una pregunta, ya con eso tenemos otras ideas de las razones por las cuales ellos no estarían de acuerdo. Bueno, creo que aquí vendría muy bien la historia de nuestro vecino país, El Salvador, donde los presos, pero los que están acusados por delitos menores, les permiten salir a la calle a hacer trabajo comunitario, como recoger la basura, construir algún edificio, para reducir sus penas. Y los que realmente están por mareros o por sicarios y estas situaciones, están recluidos en cárceles de máxima seguridad. Bueno, entonces, la verdad es que el sistema penitenciario es muy deficiente en nuestro país. Pero yo lo estoy poniendo como un ejemplo para nuestra clase en el tema del paradigma que debemos de aplicar, ya sea el paradigma positivista o el paradigma interpretativo. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por ejemplo, el enfoque es, hasta este momento, es cuantitativo. Hacemos investigación con el método científico. Ya hemos visto en algunos casos tesis que combinan las dos paradigmas, las dos metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas. Y, por ejemplo, pasan un cuestionario a la población, que es la más numerosa, y luego hacen entrevistas a profundidad con los líderes comunitarios, con los sujetos involucrados, más involucrados en el fenómeno. Entonces se podría también combinar tanto lo positivista como lo interpretativo, pero eso se puede hacer también. Ahora, dependería de ustedes y del tipo de investigación que van a realizar, el escoger bajo qué paradigma apoyarse, ¿verdad? Yo les puedo decir que trabajé 2 tesis con metodología completamente cuantitativa y una tercera tesis en una maestría en la cual en una universidad española nos exigieron que fuera cualitativa. Pues fue toda una novedad hace unos años para nosotros los sancarlistas el trabajar esa tesis, pero me encantó, me gustó mucho la metodología, lleva mucho trabajo. En mi caso, yo trabajé un estudio de caso, la muestra fue pequeña y aún así fue un gran trabajón. Y me permitió homologar la información de una unidad de una institución para todas las otras unidades, y me dio un abanico de conclusiones y de respuestas también, ¿verdad? De propuestas para las soluciones. Mucho trabajo, especialmente la redacción del informe, porque les mencionaba que en nuestro sistema educativo no nos obliga a redactar, no trabajamos mucho la redacción y en eso tenemos bastantes deficiencias. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Y la información que se obtiene es mucha más amplia. Tal vez en el tema de los fenómenos sociales, así como ustedes se dieron cuenta aquí, con una entrevista con preguntas abiertas, obtenemos una gran cantidad de información. Y si lo hacemos con números, pues solo tenemos un sí, un no, o tal vez unas
varias posibilidades de respuestas, entre las que algunas veces no se encuentra la respuesta que el sujeto quiere compartir. Se le podría agregar un porqué también, ¿verdad? Para ampliar la información. Pero los dejo por ahí reflexionando. A ustedes todavía les faltan varios años para escoger qué van a hacer de trabajo de tesis, de trabajo de investigación, y decidirse qué tipo de investigación van a hacer, pero lo importante es que vean las posibilidades de las diferentes metodologías. Vamos a ver los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos. Hay muchos ejemplos de métodos cuantitativos. La mayoría de nuestras tesis son cuantitativas. Tabulamos datos, hacemos gráficas e inferimos conclusiones. Pero hay ejemplos como, por ejemplo, podríamos hacer un estudio de caso sobre el tema del femicidio en el famoso caso de la señora Sicabiza, ¿verdad? Podríamos hacer en diferentes fenómenos un estudio de caso, por ejemplo, el tema de las niñas que murieron en un hogar para que resguardaba a las menores de edad, podría ser un estudio de caso. Hay estudios de casos muy interesantes como el caso del obispo Gerardi. Un famoso estudio de caso fue también el tema de las víctimas del conflicto armado. Ese informe que causó tanto conflicto fue un buen ejemplo de estudio de caso con métodos cualitativos. Entonces ustedes van a tener en el futuro que tomar la decisión. Muchas veces los estudiantes pues toman el camino más fácil, ¿verdad? Y llegan y nos dicen, pues yo quiero hacer una tesis en 3 meses, pero en 3 meses no se puede hacer una tesis, hay que trabajar, hacer trabajo de campo, recolectar la información, tabularla, analizarla, inferir conclusiones. Todo este trabajo lleva su tiempo. Y un poco más cuando se trata de la metodología cualitativa. Ustedes van a tener que tomar esa decisión en el futuro. Entonces los dejo reflexionando en eso. Fíjense, tal vez en la próxima clase me traen algunos ejemplos o algunas ideas de cómo ustedes aplicarían algún tema de investigación que ya tengan por ahí visto para hacer su trabajo de tesis. Bueno, estamos a las 18:42. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. La próxima semana yo espero, tuvimos 78 que ingresaron al aula porque en Classroom ya tenemos una buena cantidad de personas, tenemos 107 ingresadas. Vamos a revisar y notas donde nosotros recibimos ya el listado oficial, a ver cuántos están ya agregados ahí y si ya se puede ingresar a la plataforma de Meet todo el listado que tenemos. Bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario por ahí, los dejo reflexionando con lo que vimos hoy. Les deseo a todos un buen descanso. Hoy es viernes, ¿verdad? Buen descanso para ustedes. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.